Bueno chicos, buenos días. Hoy vamos a hablar un poco de la radiografía de abdomen, cómo se debe de ver la anatomía, un sistema de lectura y descripción básica de hallazgos. Espera, que alguien más está ahí. Víctor llegó tarde a la clase. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de una radiografía? Que hay menos dosis de radiación, es de bajo costo, es rápida y accesible y ayuda al diagnóstico de múltiples trastornos o enfermedades. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la mayoría de las radiografías pueden ser normales y que necesitaremos estudios adicionales para llegar a un diagnóstico definitivo. Hay que recordar que la clave para un diagnóstico preciso está en un buen interrogatorio y en la exploración física. Pero entonces, ¿cuándo debemos de solicitar una radiografía de abdomen simple? Cuando sospechamos de una obstrucción intestinal, ya que vamos a buscar asas intestinales dilatadas o la presencia de niveles hidroaéreos patológicos. Cuando sospechamos de una perforación para descartar un neumoperitoneo, en este caso es importante que el paciente esté de pie, se toma la radiografía de pie y esto nos permite buscar aire debajo del diafragma. También para sospechas de cuerpos extraños, para localizar si son radiopacos o radiolúcidos, como por ejemplo la madera o el plástico, y en una sospecha de cólico renal. Si bien la radiografía de abdomen no es el principal método para la detección de litiasis renal, se dice que se detecta aproximadamente entre el 45 al 59%. Carmen, en cuanto a los pacientes con sospecha de neumoperitoneo, también se pueden hacer en pacientes que están en decúbito, pero se les hace con un rayo con incidencia lateral, ¿sí? Sí, O también se pueden acostar de perfil. sí, en decúbito lateral, es verdad, en decúbito lateral y ahí como que se pone el rayo horizontal y se ve Exacto, entonces la el aire va a ir hacia la parte superior del sí, abdomen. igual tengo una imagen más adelante de eso. Bueno, acá les coloqué como que un ejemplo para recordar las densidades radiológicas básicas, que el aire se ve más radiolúcido y el hueso y el metal se ven más radiopacos. Bueno, acá están las proyecciones radiológicas, que era más o menos lo que decía Sebas, no puse la de horizontal, pero sí está, más adelante tengo una imagen. Bueno, entonces las proyecciones radiológicas son o proyección anteroposterior en decúbito supino. El paciente debe estar en decúbito supino, como ya lo dije, las piernas deben estar extendidas, los brazos a los lados. Debemos asegurarnos de que no haya rotación del tronco en el paciente. El rayo debe incidir en sentido anteroposterior con un rango más o menos entre 70 a 80 kilovoltios para evitar una penetración excesiva y poder visualizar las calcificaciones pequeñas. Esta proyección es la más anatómica y es útil para valorar patrón gaseoso, calcificaciones o masa con densidades de tejidos blandos. Y hay otra proyección que es en bipedestación, donde el paciente debe estar de pie con la espalda apoyada sobre el buki, como acá está en la imagen, los brazos a los lados y el haz de rayos X se dirige horizontalmente en sentido anteroposterior. Esta proyección también se puede realizar en pacientes que no se pueden poner de pie y es útil para visualizar aire libre debajo del diafragma, como también neumoperitoneo. Es útil en sospechas de obstrucción intestinal, donde se pueden observar también niveles hidroaéreos, ya que hay que tener en cuenta que el aire sube y el líquido desciende. La radiografía de abdomen en bipedestación siempre debe incluir las bases pulmonares, donde podemos detectar derrames pleurales que podrían estar asociados a procesos intraabdominales, como por ejemplo en una pancreatitis. Bueno, los criterios de calidad. Hay dos criterios, el criterio de inclusión y el criterio de exposición. ¿Qué quiere decir esto?
el criterio de inclusión debemos tener en cuenta qué se debe incluir en la radiografía de abdomen. En el criterio de inclusión, la radiografía de abdomen debe incluir desde la apófisis sifoides, o sea, desde acá, hasta la sínfisis del pubis, que acá miren que está remarcadito. Deben verse las paredes abdominales laterales, y acá puse una imagen, aquí y aquí. Y ambos diafragmas, que son estos y esto acá, que está remarcadito en el dibujito. Y bueno, en ocasiones el chasis no logra cubrir todo el abdomen en pacientes altos u obesos y es necesario que se tomen 2 radiografías. Y el criterio de exposición, que se recomienda entre 70 que se refiere a la cantidad de rayos X y la potencia con la que son enviados hacia el chasis. Una baja exposición hará que la radiografía se observe muy blanca y una radiografía sobreexpuesta se verá muy oscura y solo será visible la columna. Entonces se recomienda utilizar aproximadamente entre 70 a 80 kilovoltios. Bueno, voy a mencionar un poco los estudios variados de contraste, pero creo que eso ya no se usa o muy poco se usa, así que solo los voy a mencionar. Se dice que hay contrastes positivos y negativos. El positivo se usa el sulfato de bario y es que es un contraste inerte, puede ser de baja densidad para estudiar asas superpuestas y de alta densidad que favorece la adhesividad y recubre mejor la mucosa. Y los contrastes yodados hidrosolubles que se usan en sospecha de perforación y en posoperatorios. El contraste negativo, que es el aire, se usa para estudios de doble contraste, se administra vía oral mediante sustancias efervescentes que producen CO2 o insuflando una perilla a través de una sonda de enteroclisis y enemas de doble contraste. Y la metilcelulosa, que se usa como agente de doble contraste en las enteroclisis por su baja difusibilidad. Entonces acá les puse unos ejemplos. Este es un ejemplo de un esofagograma. El esofagograma se realiza con bario, salvo en casos de perforación, que estudia las posibles fístulas esofagobronquiales, sospechas o rotura esofágica o fístula pleural o del mediastino. En la imagen, en el esofagograma se administra primero una sustancia efervescente productora de CO2 y luego 60 mililitros de bario, ¿sí? En la imagen A, que es esta de arriba, vemos a un paciente en decúbito supino con represión de bario. En la B, acá se ve un esófago en decúbito. Y en la C se ven los detalles del pliegue tras el paso del bario. La seriada gastroduodenal, que se realiza con técnica de doble contraste, se usa bario. Estudia trastornos motores como por ejemplo la calasia, una sospecha de perforación o una fístula. También para tumores. También para tumores. Muy bien. Las enteroclisis, que estudian el intestino delgado y se usa metilcelulosa y bario. Se coloca una sonda enteral en el ángulo de Treitz y se usa cuando la endoscopía no alcanza la mayoría de su extensión. En la imagen A, que es esta, apreciamos la posibilidad de estudiar asas superpuestas y en la B, el ileum terminal. Y la urotomografía intravenosa, que usa contrastes yodados, se toma la radiografía a los 5 minutos posteriores a la inyección y es usada para evaluar la anatomía renal, visualizar calcificaciones, función renal o obstrucciones. En la figura A, la primera, vemos una urotomografía normal, se visualizan los trayectos ureterales completos. Aquí está uno y aquí está el otro. En esta hay una ectopía renal izquierda
con dilatación del grupo calicial superior. Aquí está un uréter, aquí está el otro, o sea que este riñón está por acá, desplazando hacia lateral el uréter medio derecho, aquí. Y en la otra imagen vemos una urotomografía que muestra un defecto de represión en la pelvis renal con hidronefrosis. Acá, miren. Está grande este riñón, está grande este otro. Y bueno, esos son como los medios de contraste que se utilizan. Y faltó el del colon por doble contraste, el colon por enema. Ah. También es con bario y aire. Se pasa el bario, luego se intenta extraer y se empieza a insular aire hasta el resultado de las paredes del colon. Y en casos de sospecha de perforación intestinal, no se usa el bario por el riesgo porque produce una peritonitis plástica, que es una urgencia quirúrgica. Entonces el cirujano tiene que empezar a traer el paciente a cirugía y extraer todo el bario que pueda. Y no se usa el yodo en casos de sospecha de fístulas traqueosofágicas porque va a producir edema pulmonar. En caso de fístulas, bueno. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los patrones que debemos considerar en las radiografías. Hay un patrón gaseoso, se pueden ver masas de tejidos, calcificaciones, aire extraintestinal, visceromegalia y también tenemos que mirar la anatomía ósea. Acepto acá personas, listo. Bueno, el patrón gaseoso, acá les coloqué como una regla que existe para el colon, que el ciego, aquí está el ciego, el colon ascendente, el transverso, el descendente y el recto. Entonces las medidas normales en el diámetro intestinal son de 3 centímetros para las asas delgadas, menor de 6 centímetros para el colon y menor de 9 centímetros para el ciego. Entonces la regla 369, si se exceden estas medidas, estamos hablando de dilatación intestinal. Aquí vemos una radiografía normal. Las asas delgadas se suelen visualizar en el centro del abdomen y poseen unos pliegues mucosos delgados y circulares que se llaman válvulas conniventes, que en la radiografía vamos a mirar cómo atraviesan todo el ancho de la luz, especialmente cuando están dilatadas. El colon ascendente y el colon descendente, a ser estructuras retroperitoneales, tienden a tener una localización constante a ambos lados del abdomen. El transverso y el sigmoides tienen una localización más variable. Las paredes del intestino grueso forman unas saculaciones que se llaman austrias y tienen una apariencia radiográfica característica. Y otra característica es la presencia de materia fecal, que a veces se observa con pequeñas burbujas de aire en el interior de la misma y se refleja como un aspecto moteado. Bueno, acá vemos, miren, las válvulas conniventes, que son estas lineecitas de acá, y el intestino grueso, que tiene austras. Bueno, vamos a hablar de la obstrucción del intestino delgado. A veces se suelen ver de 2 a 3 niveles hidroaéreos, como lo marqué en esta imagen, que suelen ser normales. De 2 a 3 es normal. Acá vemos el signo de la pila de moneda, que es cuando hay dilatación de las asas delgadas y si ven, se observan perfectamente las válvulas conniventes. Que esto es lo que la diferencia del intestino grueso. Las causas de obstrucción del intestino delgado suelen ser mecánicas, como adherencias, hernias, y esto lleva a la dilatación.
distensión de las asas intestinales. Aquí también vemos una imagen donde hay obstrucción del intestino delgado. Miren las válvulas conniventes, como se ven, y hay dilatación del intestino delgado. Y el signo del collar de perlas, que es cuando hay una dilatación de las asas y no existe presencia de líquido en su interior. Entonces por eso se ve como más pequeño. Lo que les dije anteriormente, que encontrar de 2 a 3 niveles hidroaéreos es normal. Y acá vemos un ejemplo del signo de la escalera, que es cuando hay asas delgadas dilatadas, hay múltiples niveles hidroaéreos, que son estas lineecitas que se ven en azul. Y este es el signo del collar de perlas. Esta radiografía fue tomada con el paciente en decúbito lateral y con rayo horizontal, como hablábamos al principio de la clase que Sebastián dijo. Entonces, de esta manera nos sirve más para evaluar los niveles hidroaéreos, si hay neumoperitoneo, etc. En esta posición, ¿no? Obstrucción del intestino grueso, que la causa más frecuente de obstrucción del intestino grueso son o el cáncer colorectal, las estenosis por divertículos, vólvulos o impactación fecal. Bueno, en esta imagen estamos viendo cómo se ve la obstrucción del intestino grueso por radiografía. Vemos cómo hay dilatación del colon descendente y del sigmoides. Miren, acá está súper dilatado. Y también observamos flegolitos en la pelvis y aquí una prótesis de cadera. Bueno, lo más común que vamos a observar en una radiografía son los vólvulos. ¿Y qué es un vólvulo? Es la torsión anormal del intestino alrededor de su propio eje, ¿sí? Y esto ocasiona una obstrucción intestinal y en ocasiones puede producir una isquemia. Es más común el vólvulo en el sigmoides y en el ciego. Entonces, en esta radiografía observamos un vólvulo, que es una imagen típica en grano de café. El grano de café entonces sería el asa que se volvuló y la línea del medio corresponde a las paredes del asa volvulada que están juntas, ¿sí? Esta aquí. Un fecaloma, un ejemplo de fecaloma, que se puede ver como una masa moteada de tejido blando, suele ser de baja densidad dentro del intestino grueso. En este caso aquí vemos comúnmente en el recto, ¿sí? Aquí lo estamos viendo en el recto. Y las únicas hernias que podemos diagnosticar por radiografía de abdomen son las hernias inguinales. Bueno, ahora vamos a hablar de las calcificaciones. Si bien este no es el estudio de elección para el diagnóstico de litiasis, es la ecografía, como todos sabemos. Y tenemos que recordar que la vesícula casi siempre se encuentra en el borde inferior del hígado, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo una imagen donde hay múltiples imágenes redondeadas, radioopacas, con un centro radiolúcido que corresponden con una litiasis vesicular. Y en esta se observa un cálculo que está obstruyendo completamente la pelvis renal. Acá estamos viendo el borde del riñón. Miren, está aquí remarcadito. Acá, miren en esta imagen cómo está pintado. Y aquí vemos como una imagen radiopaca que está obstruyendo la pelvis renal, ¿sí? Que es de aspecto ramificado o coraliforme. Y también se observa este pequeño calculito aquí, que entonces sería una litiasis colariforme. Aquí tengo dos ejemplos que en esta imagen se identifican imágenes de densidad cálcica. Acá de pronto no las ven muy bien, pero acá se ve más. Están proyectadas en ambas siluetas renales. Y bueno, son de distribución difusa.
y no se puede descartar en principio la presencia de urolitiasis porque este no es el método, ¿sí? Y acá en esta imagen estamos viendo una imagen de alta densidad radiológica calcificada parcialmente a la periferia que está proyectada en el hipocondrio izquierdo, ¿verdad? Bueno, a este paciente, yo lo saqué de allá de diagnóstico Maipú, le hicieron una tomografía y tenía un aneurisma de la arteria esplénica. Y acá miren cómo se ve en la radiografía. Bueno, también podemos ver calcificaciones miomatosas. Acá esto es un ejemplo. Y bueno, tiene un reemplazo de cadera total. Bueno, hablemos un poco del aire extraintestinal, que es cuando hay neumoperitoneo, que es la presencia anómala de gas dentro de la cavidad peritoneal, es decir, extraintestinal, como dice el título. La causa más común es la perforación de vísceras huecas. El estómago o las asas intestinales pueden perforarse, liberando aire hacia la cavidad, y esto puede ocurrir en patologías como enfermedad de úlcera péptica, en una obstrucción intestinal, en una apendicitis, en una diverticulitis, en tumores del tubo o cirugías, ¿sí? Entonces acá observamos el signo de las alas de gaviota, que es cuando hay aire libre por debajo de ambos hemidiafragmas. Miren acá, y acá también se ve. En esta imagen estamos viendo gas en el árbol biliar. Observamos el aspecto ramificado y la localización central en el hilo hepático. Esto se conoce como aerobilia, haciendo referencia a la presencia de gas dentro del árbol biliar. Existen varias causas, pero las principales son posquirúrgicas, después de una CPRE, o una colocación de estén en el colédoco, una esfinterotomía, o en anastomosis biliodigestiva, ¿sí? Acá tengo una imagen donde estamos viendo una hepatomegalia, ya que el hígado mide más de 15 centímetros de longitud cráneo-caudal. Obsérvese cómo el borde hepático inferior está redondeado y está desplazando las asas intestinales. Acá hay un ejemplo de una hepatomegalia y una esplenomegalia. Miren cómo se ve el reborde del vaso. La citis, que si bien no es tan valorable por radiografía, pero se puede ver como una densidad borrosa generalizada por todo el abdomen y los flancos están abultados acá, miren. Y tenemos que valorar estructuras óseas. Esto es una imagen de la pelvis. Entonces acá observamos cambios degenerativos, disminución de la interlínea articular, de coxofemoral izquierda, más que nada, acá se observa. Los cambios escleróticos, entesopatías, acá, acá, miren, acá también hay otra, y aquí. Y hay disminución de la densidad radiológica. En esta hay huellas quirúrgicas con elementos de osteosíntesis, tornillos transpediculares desde L3 hasta L5, y tornillos paravertebrales en L4, L5. Hay una moderada escoliosis dextroconvexa y también se valora el desnivel bicrestilio, ¿sí? Que tenemos esta herramienta en el PAX, que tenemos que medir desde los rebordes superiores de la interlínea de ambas crestas ilíacas, o sea, desde acá hasta acá va una línea, y la otra por el reborde superior de ambas cabezas femorales, de acá a acá. Y de ahí nos va a decir como que hacia dónde existe más el desnivel, si hacia derecha o hacia izquierda, y eso se informa. Y por último, un ejemplo de fractura, en este caso es de la rama ilioisquiopubiana derecha, que vemos como el contorno de los anillos se interrumpe acá, entonces está un poquito desplazada y esta no está desplazada, pero ahí se observa más o menos, ¿sí? Y bueno, la bibliografía, hay varios artículos en CERAM para que los lean. Excelente.
hay un video de YouTube que les puse para que también vayan viendo la anatomía, porque pues a veces la radiografía no es tan fácil de leer.